Profe, pues yo tengo inquietudes con respecto al reto, al Sprint 3, que pues hemos estado validando esta semana, pero todavía no nos sigue recibiendo el módulo ESPOR y pues no nos hace no, o sea, todavía no nos califica el bot. Sí, entonces, si quiere, compártenos pantalla a ver qué es lo que ocurre. Ah, ya voy, profe, que mi compañera es la que tiene el código, el último que habíamos hecho, pero ya le pido para que me lo... Listo. Porque vamos a intentar, pues, resolver esos problemas con lo que podamos resolver sobre el Sprint 3, porque aún así hay errores que están ocurriendo que están en revisión, están revisando como los bots de cada grupo. Listo. Pero igual vamos a intentar resolver lo que podamos. Mientras se conectan, quería consultarle también del Sprint 4. ¿Es solamente hacer una sentencia de SQL o también tocaría uno hacer todo la estructura del cuadro, de la tabla? No es solo la sentencia SQL que se debe ejecutar para obtener el resultado que se solicita allí en el Sprint 4. Mm. Listo. Bueno, algún otro compañero tiene una inquietud? Buenas noches, acabo de ingresar. Buenas noches, sí, cuénteme. No sé si de pronto ya expusieron el caso de que es que subieron los archivos al bot y parece que los revisa, pero no los califica. El del Sprint 4. El del Sprint 4, sí, señor. Sí, aquí acabaron de reportar un caso del Sprint 4 y se está aquí como esperando a que se resuelva. Ok, listo. Listo, Ok, gracias. listo, con mucho gusto. Bueno, entonces, ¿hay alguna otra inquietud con respecto a los temas que hemos visto? Lo que se necesite saber del Sprint 4 o del Sprint 3. Bueno, entonces vamos a repasar una cosa más en cuanto al modelo de... Buenas noches, Buenas noches. profe. Yo ayer creo que hice el Sprint 4 y le traté de montarlo, pero los resultados que me aparecen allá en el bot me arrojan los mismos acá, pero me sale error. Sí, le aparecen errores en el bot del Sprint 4. Sí, señor. O sea, lo que pide las tres consultas, yo las hice. O sea, lo mismo que me aparece allá cuando me muestra el error, es lo mismo que me aparece a mí en el Workbench, creo que se llama así. Sí, en el Workbench. Y no sé por qué me sale error, si es igual. Bueno, si quiere, por favor, compártenos pantalla para revisar. Ok, listo. Listo.
Bueno, mientras se van organizando los compañeros, vamos a repasar entonces el tema en cuanto al sprint, a todo el ciclo 3, perdón. Ah, bueno, allí Andrés ya está compartiendo. ¿Lo ven todos? Sí, Aquí en consultar rangos, si no estoy mal, me pide que cuando sea mayor a 5 el ID muestre sí. orden. Aquí también lo muestra en orden. Consultar usuarios, también consultar los usuarios que tengo. Esto no hace datos que hice predeterminada. Y consultar todos los usuarios, igual. Aquí están, y están ordenados. Aquí están. Y está ordenada después del 5, que está ordenada descendentemente. ¿Y por qué haces ese select de arriba? Pues no sé, como lo estaba haciendo, intentando, pues lo dejé allí. No, pero esa de arriba no es necesario. Ah, ok, vamos a ver, para ver. Ahí está. Ujú. Ahí tenía dos sentencias en un mismo archivo. ¿Listo? Ok, entonces Allí, ese tampoco es necesario. aquí sí, no. Allí Ok, tampoco. no, ok, Entonces, ok. ejecútalo a ver si te da lo mismo. Ah, ok, listo, ahora lo monto. Muchas gracias, profe. Listo, con mucho gusto. Bueno, entonces vamos aquí a revisar algo rápido, que es nuevamente con la arquitectura que ya nos estamos familiarizando para todo el ciclo 3. Entonces, un momento. Listo, bueno, entonces, como estamos mencionando anteriormente, el objetivo entonces del ciclo 3 es desarrollar estos tres módulos, en el cual ya nosotros hemos desarrollado con código HTML, CSS y JavaScript nuestro servidor web. Luego estamos ahora configurando el servidor de base de datos y si no estoy mal, ya para el Sprint 5 estaríamos configurando nuestro middleware que desarrollaríamos con Node.js. Vuelvo y reitero, no es que vayamos a ver todo lo que se puede hacer con Node.js, pero vamos a realizar lo más básico para configurar un middleware. ¿Listo? Entonces, vamos acá. Entonces ustedes vamos a tener acá que en un servidor de base de datos vamos a manejar MySQL, que es el que estamos manejando ya, el MySQL, que es el que estamos manejando con las sentencias que estamos enviando para el Sprint 4. En el servidor web son entonces los códigos HTML, CSS, JavaScript que ya hemos manejado. Y en el servidor de middleware se manejaría entonces Node.js. Entonces, cosas a tener en cuenta. Aunque arquitectónicamente estos son tres, estos son tres servidores que arquitectónicamente uno concluiría que son servidores físicamente diferentes, vienen a ser el mismo servidor. ¿Cuál? Su computador en este momento que es el de prueba. Es decir, ustedes en su computador van a tener tanto el MySQL configurado, instalado y configurado en su computador. El HTML, CSS, JavaScript también está ya configurado en su computador. Y por último estaríamos configurando el Node.js. Entonces, básicamente, estos tres servidores en realidad hacen parte de un mismo computador que tiene pues como si fuera una especie de módulos. Es decir,
tendríamos un programa específico para la base de datos, un programa específico para nuestro middleware y un programa específico para el servidor web. Entonces, en estos casos, para Windows pues se maneja de una manera y para Linux de otra manera. Entonces, hablemos un poco de lo que ustedes tienen en la cuenta de AWS. Menos que todos ya tienen acceso a AWS, si no deben revisar en el correo, que allí deben tener un correo con las credenciales de las cuales ustedes pueden acceder a su cuenta de AWS. Entonces, ¿qué sucede? Que estas tres cosas lo vamos a configurar en un mismo computador que por el momento en nuestros computadores comúnmente viene a ser Windows, pero cuando estamos utilizando el AWS, esa máquina de fondo va a ser Linux. Entonces, para que tengan la siguiente idea, en Linux, entonces nosotros estaríamos instalando diferentes herramientas para la, para cada servidor en una misma máquina. Entonces, digamos que para el servidor web en Linux estaríamos instalando lo que es el programa de Apache. Entonces, para el servidor web instalamos el programa de Apache. Para el servidor de middleware instalamos acá esa misma tecnología, esta herramienta de Node.js en Linux. Y acá para el servidor de base de datos lo mismo. Estaríamos instalando MySQL en Linux. Y entonces esos tres programas instalados que representan un servidor diferente estarían en un mismo computador, pero funcionando correctamente como si estuvieran en tres computadores diferentes. Entonces, vamos acá. Entonces lo que ustedes van a lograr ver en AWS es simplemente una especie de editor de texto. Vamos a abrir aquí este ejemplo. Entonces, un editor de texto, algo parecido a un Visual Code, ¿cierto? Simplemente que es un editor de texto ya con un ambiente de AWS, que vamos a tener una terminal. Y a través de esa terminal, lo único que vamos a ver en AWS es esto, un IDE como Visual Code. Y vamos a tener una terminal en la cual nosotros vamos a poder manejar la máquina que tenemos de fondo del programa del IDE de AWS. Entonces, nosotros, así como acá en Visual Code, podemos manejar cualquier cosa dentro de la terminal para nuestra máquina de Windows que tenemos de fondo en Visual Code. Asimismo, vamos a poder manejar la máquina que hay de fondo del IDE de AWS, que es un sistema operativo Linux. Entonces nos muestra la terminal y uno allí, desde esa terminal, estaríamos instalando los tres programas que necesitamos para cada uno de los servidores requeridos del ciclo 3. Entonces estaríamos instalando Apache, MySQL y Node.js a través de la terminal. Eh, aquí. Lo otro entonces es que en AWS lo único que ustedes van a poder lograr ver es, como les digo, como si fuera Visual Code, pero con unos estilos gráficos diferentes. Y ese servicio de AWS en sí se llama Cloud9. Este es el servicio AWS que nosotros tenemos disponibles para utilizar. Y en Cloud9 simplemente vendría a ser, vuelvo y reitero, un Visual Code, ¿cierto? Pero es un IDE diferente de AWS, en el cual nosotros vamos a poder crear los archivos necesarios, podemos subir los archivos que ya tenemos configurados para nuestro front y así entonces ir configurando nuestro computador para que se atiendan estos archivos de acuerdo al servidor, es decir, de acuerdo al servicio que estamos configurando. En este caso, Apache va a estar sirviendo estos tres archivos, Node.js estará sirviendo otros archivos que vamos a manejar después, y MySQL pues simplemente viene a ser la base de datos que nosotros estaríamos subiendo los datos que queramos. Eso viene a ser Cloud9 y eso es lo que vamos a manejar en AWS. ¿Listo? Bueno, entonces
lo otro es que la comunicación entre el servidor y el middleware, recuerden que se va a hacer en puras sentencias SQL. Eso quiere decir que cuando configuremos el middleware, nosotros vamos a manejar SQL a través del servidor de middleware y no directamente en la base de datos. Y entre el servidor web y el servidor del middleware, vamos a manejar una API que se llama API REST, que eso también lo vamos a ver luego, cómo se maneja una API REST. ¿Listo? Entonces, así vendría a ser la comunicación de cada uno de estos servidores. ¿Listo? En un mismo computador, en el mismo computador de Linux. Básicamente es eso. Entonces, para que vayan teniendo idea de todo lo que vamos a desarrollar, o más bien todo lo que vamos a armar el rompecabezas de cada uno de los archivos que estamos realizando. Por ejemplo, ya en los 3 primeros sprints realizamos los archivos correspondientes para nuestro servidor web. En este cuarto sprint estamos realizando las sentencias SQL necesarias para nuestro servidor de base de datos. Y ya entonces en un quinto sprint esperamos que entonces sean los archivos necesarios de configurar para nuestro servidor de middleware, que es con Node.js. ¿Listo? Básicamente es eso. Bueno, eso era lo que les quería mostrar el día de hoy. No me quiero adelantar pues a otros temas que vamos a ir viendo en otro momento para no tener confusiones con lo que acabamos de aprender que es SQL o SQL. ¿Listo? Entonces, la próxima puede ser, vamos a ver, o mañana o la próxima semana, los 2 días que queden de esta semana o la próxima semana, estaríamos viendo lo que es API REST. Yo creería que mañana o pasado mañana veríamos lo que es API REST y ya la semana que viene, si al fin el Sprint 5 si trata de Node.js, entonces estaríamos aprovechando la semana que viene para ver los temas que necesitamos saber en Node.js. ¿Listo? Básicamente es eso. Entonces, para medio practicar un poco desde una máquina de Linux, ¿cierto? Para practicar un poco desde una máquina de Linux y configurar un servidor web de Apache, vamos entonces a configurarlo aquí en esta clase. Vamos a configurar una máquina de Linux para servir nuestros archivos HTML, CSS y JavaScript utilizando el programa de Apache. ¿Listo? Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente. Eliminarme este archivo. Vamos a ver si nosotros tenemos algo acá. Listo. Entonces, Una pregunta. sí, Bueno, para el tema, porque usted va a arrancar allá a explicar el tema de Apache y eso, y pues para no interrumpirlo en ese caso. sí, Em, no hay problema. Sobre el Spring 4, esas consultas ya las hice en MySQL, pero los hice en mi esquema. ¿Cuál es el esquema que recibe el bot? Porque creo que por eso no me las deja cargar. En el Sprint 4, los esquemas que debe recibir el bot para la evaluación del Sprint 4. Sí, Eh, pues lo que hay que subir en el bot del Sprint 4 son las sentencias que se deben ejecutar para lo que los se le tres tiene. selects. Sí, con la Exacto. tabla de usuarios, pero como yo lo cargo así, el bot no me los está recibiendo. Yo ¿Cómo creo que lo es cargas? ¿De qué manera? por, yo cojo los tres archivos que tiene .sql y los cargo allá. Y él no Sí. me está validando nada. Ah, ok. Entonces yo Eh, creo que es porque falta el esquema en las tablas. sí, es que ese problema con el bot se está ya evaluando. Listo. Si usted me dice, déjela en sys, yo la pongo con sys. Si usted me dice facturación, yo hago facturación, punto tabla y la subo. Pero si me lo dice, bacán. No, es que allí, pues, lo único que hay que hacer es subir los archivos con las sentencias SQL que estén solicitando en el sprint y ya ese problema de la evaluación que no está tirando ninguna nota ni demás es un problema con el bot
pues ya se está haciendo, ya se hizo el escalamiento de ese tema. Listo. Tocaría Pe- entonces esperar que se resuelvan con el bot. O sea, por ahora ahí tenemos el error está tanto para el sprint 3 como para el sprint 4, o son dos errores diferentes por... Son de dos errores diferentes, porque pues, yo Sí, pertenezco a otro grupo, pero a mí el Sprint 3 me subió. Ese tema que tenemos ahí con otro proyecto ahí que tienen ustedes, sí es el de Sprint 3 que tiene un problema ahí grave. Pero aquí sí necesitamos, o sea, sí necesitamos el esquema de la tabla, porque si no, ninguno va a funcionar. sí, por eso allí ya se hizo el escalamiento. Ya el ingeniero de los bots subirá entonces lo necesario para la evaluación. Listo, no le interrumpo. Listo. Gracias. Vale, gracias. Listo. En un momento yo configuro acá lo siguiente. Ven acá, configuro el siguiente proyecto. En un momento que voy a configurar pues la máquina Linux. Eso pues no es un tema del ciclo. Simplemente lo voy a hacer para simular el ambiente de AWS. Listo, denme un momento acá. Configuro eso. Eh, listo. Vamos a ver. Listo. Entonces, es lo siguiente. Bueno, allí tendremos que hacerlo sin esos archivos. Eh, bueno, entonces allí nosotros tendríamos algo parecido a esto, obviamente pues con gráfico un poco más con colorido en cuanto dentro del servicio de Cloud9 en Amazon, pero lo que hay que hacer dentro de la máquina o a través de esa línea de comando que se les va a presentar es lo siguiente. Vamos aquí. Espérenme que tengo aquí. Listo. Entonces, lo primero cuando tengamos abierto aquí la terminal vendría a ser lo siguiente. Ejecutar el comando sudo apt update. Eso es lo primero que deben hacer, ejecutar este comando. Sudo apt update e ingresarían, bueno, si le solicito una clave, no creo que le solicite clave, y ya entonces él empezaría a actualizar los paquetes del sistema de Linux. ¿Listo? Una vez hecho eso, bueno, aquí me tira un error, pero allí no les va a aparecer ningún problema. Una vez hecho eso, una vez de haber ejecutado ese comando, entonces nosotros ejecutaríamos, ejecutaríamos el comando de la instalación de Apache. Entonces en este caso nosotros ejecutamos sudo apt install Apache y en este caso el paquete se llama Apache 2. Es decir, el programa se llama Apache, pero en la instalación se identifica con el nombre Apache 2.
Entonces allí le damos sudo apt install apache 2. Allí entonces se nos instalaría este programa dentro de nuestra máquina de Linux, y allí simplemente con el comando sudo service apache 2 status veríamos el estado en el que está nuestro servicio de Apache o el programa, cómo está, si está corriendo, si está parado, sucesivamente de acuerdo a cómo esté. Entonces aquí podemos ver en la línea verde que efectivamente este servicio está corriendo. Y aquí lo que sucede es lo siguiente. En la ruta, voy aquí a copiárselos. En la ruta, de la máquina Linux, que todos van a tener esa misma ruta, luego de haber instalado Apache 2, que viene a ser la ruta slash, esperen un momento, slash var slash www slash html, todos los archivos que estén allí en esta ruta de la máquina, en este directorio, son los archivos que el servicio de Apache le va a responder al navegador del cliente cuando solicite a nuestra máquina Linux la petición de nuestro servidor web. Entonces recuerden, de acuerdo a esta gráfica, que nuestro servidor web le responde al navegador, al cliente, con los archivos HTML, CSS y JavaScript. Entonces esos archivos que nosotros vamos a configurar en el servidor para que le responda al cliente son los archivos que deben estar dentro de este directorio. Eso, todo lo que está dentro de este directorio es lo que el servidor web le va a responder a los clientes de esta También máquina. los JS y los CSS, o cada uno en un slash. No, todos, tanto HTML, CSS, JS, imágenes, listo, todos deben estar allí en este directorio. ¿Vale? Listo, entonces, tomando ejemplo, vamos aquí a hacer un ejemplo de configurar un archivo HTML. Listo, aquí pues no pude, como esto es una máquina aparte de la máquina de Windows, no pude meter estos tres archivos allí, pero entonces vamos a crearlo nosotros mismos. Obviamente esto no es el objetivo del servicio. El objetivo del servicio es que de esos archivos que ya tienen desarrollado de HTML, JavaScript, CSS, simplemente lo copie. Listo, pero no es que lo tengan que configurar pues dentro del ambiente, que más o menos veremos un ejemplo directamente en el servicio, que allí pues puede hacer ayer. Entonces, acá vamos a esa ruta, vamos a la ruta de www, HTML. Entonces allí estamos en la ruta, ejecutamos ls, allí vemos entonces el único archivo HTML dentro de esa ruta, el index. Voy a eliminar ese index y voy a crearme, bueno, ya que eliminarlo de esta manera, y voy a crearme entonces los archivos. Vean que esta carpeta ya está vacía, no tiene ningún archivo. Entonces cuando un usuario dentro de su navegador intenta hacer petición a mi máquina, ¿cierto? A mi dirección IP de esta máquina, él no le va a responder ningún archivo porque no hay archivos en esa ruta del cual él pueda responderle al cliente. Entonces, aquí vamos a crear un primer archivo que diga, por ejemplo, vamos a crearlo con index.html. Recuerden, ustedes no tienen que darle contenido acá, simplemente es copiar ese archivo en esa ruta. En este caso, como yo no tengo contenido, yo voy a crear pues aquí algo muy simple, un título. Vamos aquí en un momento. Listo, voy a copiarme aquí un título cualquiera. En este caso, entonces decíamos HTML. Decíamos acá que cerramos HTML y por acá dentro de HTML existía una etiqueta body. Es decir, recuerden, no se tienen que preocupar por eso, ustedes no tienen que copiar esto en comando. Entonces aquí voy a copiar mi etiqueta body
Y entonces ahora dentro de mi etiqueta body voy a copiar mi título H1. O sea, aquí H1, esto pues es un editor de texto muy básico. H1 y voy a poner aquí Hola Mundo. Y además voy a entonces en el hit, recordemos que teníamos una etiqueta hit. Vamos acá. Voy a enlazarme un archivo CSS que luego voy a crear a través de esta etiqueta link. Entonces voy a copiar allá lo mismo. Voy aquí a crearme entonces la etiqueta link, en el cual a través del atributo href le voy a dar la indicación de mi archivo CSS. Entonces vean que simplemente mi código HTML. Entonces estilos.css. Y por último voy a enlazar mi archivo JavaScript. Entonces voy aquí a decir script src y la ruta de mi archivo JavaScript, que ya eso ustedes lo deben tener pues configurado en cuanto a los 3 primeros sprints. Entonces aquí voy a decir que va a ser entonces efectivamente, espera un momento que, listo, va a ser efectivamente a la ruta de mi script.javascript.js. Entonces aquí guardo mi archivo, esperen un momento. Listo. Bueno, entonces eso es lo que nosotros tendríamos, ese archivo index.html dentro de ese directorio. Allí lo que sucedió, y pues ya estaríamos perdiendo la verdad tiempo, fue que intenté crear un archivo sin permiso, que uno resuelve pues con sudo siempre al principio y le da entonces para crear, aquí sí me permitiría crear el archivo, pero en este caso solo le voy a dejar el H1 para no demorarnos tanto en esto. Listo. Entonces aquí voy a dejarle el H1 y le voy a dejar el hola mundo. O sea, aquí hola mundo. Lo guardo. Entonces aquí tendríamos nuestro archivo index.html, nuestro Profe, ¿eso es B? propio. ¿Cómo, perdón? Sí, eso es Ese, bin. Sí, aquí en estos de Linux se maneja tanto bin como nano. Ahí maneje nano, pero vuelvo y reitero, eso ustedes no se deben preocupar. Lo importante es que entiendan que todos los archivos HTML, CSS, JavaScript que ustedes tienen desarrollado en sus proyectos debe ir en esa ruta para que el programa de Apache pueda responder con esos archivos a los clientes que le den las peticiones de la página. Listo. si tenemos Entonces, la dirección IP de ese servidor, ¿lo podemos hacer con FTP? no, porque el FTP es un servicio aparte del servicio web. Listo. Ok. Listo, entonces voy aquí a coger mi dirección IP. Aquí tenemos que mi dirección IP es 192.168.190.128. Entonces voy a entrar aquí en mi navegador. Voy a copiar esa dirección IP. 192.168.190.128. Entonces, cuando yo ingreso esta dirección IP en mi navegador y le doy Enter, vean que el servicio web que tengo configurado en la máquina de Linux me respondió con el único archivo que existía en ese directorio que les indiqué, en este directorio, que es con el archivo index.html, en el cual ese archivo index.html, en este caso, en este ejemplo, solo contenía el H1. ¿Listo? Eso es ¿Me lo que deja, me básicamente. deja ver cómo fue lo de la dirección IP? Listo. Acá yo pues simplemente ejecuté el comando ifconfig, pero Ah, dentro de la ok. AWS no le sirve esa dirección. ¿Con qué la En, veo? en- Allá arriba, ¿cómo la veo? ¿Esa es la que tengo en AWS o la que tengo aquí local?
Exacto. Acá yo estoy accediendo porque es una dirección IP pues localmente, pero en AWS no me permite a mí acceder a una máquina con la dirección privada de esa máquina, sino que tengo que hacer con la dirección pública. Y la dirección pública se obtenía con un comando que yo probé ayer y no está sirviendo, entonces me toca averiguar con qué comando es que puedo obtener esa dirección IP y se lo estaría pues compartiendo. ¿Listo? Vale, vale. Pero por el momento entonces lo que queremos hoy, lo que quiero hoy en día es que vayan tomando idea de cómo debemos configurar nuestro servicio de Apache dentro de nuestra máquina de Linux que tengamos en AWS para que entonces nuestro servicio responda con los archivos que hemos desarrollado, tanto el HTML, CSS y JavaScript. ¿Listo? Esa es Entonces la vamos a... publicación como tal. O sea, deje usted los archivos allá y si aquí están fluyendo, quedan publicados en el web server y ya Apache los logra mostrar. Exacto. Ujú, así es. Esa Profe, es la cómo lógica. los paso allá arriba? Listo, entonces vamos a ver un ejemplo. No voy a tocar el IDE, pero les voy a mostrar más o menos cómo sería para que ustedes vean entonces de qué trata ese servicio de AWS. Denme acá un momento, yo accedo a ese servicio. Eh, no voy a tocar el IDE porque voy a pues acceder al IDE de un compañero, listo. De exactamente no sé de quién, más bien de un grupo. Exactamente no sé de qué grupo, pero no sé de qué grupo y por eso no lo voy a, pues no lo voy a modificar, lo voy a dejar allí por si, para que ese grupo no vaya a tener inconvenientes. Pero vamos a ver cómo se ve ese ambiente entonces allí. Voy aquí a mostrarles nuevamente pantalla. Entonces, ustedes cuando accedan a AWS, más o menos esto es lo que ustedes podrán lograr ver. ¿Listo? Entonces ustedes acá en buscar servicios, nosotros aquí escribimos Cloud9, el Cloud 9, es decir, el número. Allí entramos, le damos clic entonces al servicio Cloud9 y entonces se nos abrirá pues esta página. Aquí no tenemos que darle en Create Environment, es decir, no tenemos que crear un ambiente ni nada por el estilo, sino que le damos clic a esta barra lateral y aquí le damos clic en Share with You, que viene a ser compartidos conmigo. Es decir, los servicios Cloud9, los ambientes Cloud9 que se han compartido conmigo. Entonces aquí podemos ver diferentes Cloud9 que se han compartido conmigo de diferentes grupos de las cuales yo voy a estar revisando pues para ese despliegue. Entonces, en este caso, si ustedes les dan clic allí y no les aparece ninguno de estos ambientes, vamos aquí a seleccionar cualquier otro. Si no les aparece ambientes, lo que ustedes deben hacer es lo siguiente. Déjenme, yo me busco un servicio que no me aparezca ambientes, para ver si dice aquí. Entonces, si a ustedes les aparece algo como esto, que no les aparece ningún ambiente, ustedes obviamente como grupo solo les va a aparecer uno, no les va a aparecer todos los que yo tengo acceso. Entonces, lo que deben hacer es, aquí en la parte superior, se le buscar uno por uno en qué servicio, en qué lugar es donde tienen compartido ese ambiente. Entonces, listo, yo aquí estoy en norte de Virginia, allí no tengo ningún ambiente compartido y cambio al de abajo para revisar. Entonces aquí fui a esta parte, al este de Estados Unidos, y aquí puedo ver entonces los diferentes IDs disponibles. En sus casos, solo será uno. Listo. Una vez que tengan un ambiente ya disponible, ustedes le deben dar al botón Open IDE. Entonces allí les va a abrir el servicio y van a ver que es algo parecido a Visual Code. ¿Listo? Entonces vean acá.
Ahí está conectándose pues con la máquina. Recuerden, más allá del IDE es una máquina de Linux. ¿Listo? De fondo de esto es una máquina de Linux. Es como si mi computador de Windows solo me mostrara esta IDE y yo pueda manejar mi computadora a través de la terminal. Eso es lo que está sucediendo acá. Solo nos muestra la IDE y a través de una terminal nosotros controlamos la máquina que nos muestra esta IDE o este editor de texto. Entonces vean acá. Tenemos entonces, aquí pues está inicializando la terminal de la máquina que tenemos de fondo a esto. Aquí está, aquí aparece Fabián.Cerna Environment. Y vean entonces que acá yo tengo, así como en Visual Code, voy aquí a hacer un poco más de zoom. Así como en Visual Code nosotros tenemos, a ver si no me permito. Entonces acá nosotros tenemos una carpeta así que se llama grupo 3 53419, ciclo 3 UPB. Aquí pues están, bueno, estos como que ya han subido proyectos. Vean, sí, efectivamente han subido acá proyectos. Y entonces aquí lo único es subir allí los archivos necesarios que ustedes tengan. Y tal cual como si estuvieran abriendo un archivo, como si estuvieran creando un archivo en Visual Code. Por ejemplo, aquí yo le doy clic derecho, puedo crear un archivo, puedo crear un folder. Si yo abro una carpeta, yo acá puedo editar así como en Visual Code este archivo. Entonces yo puedo, tanto, si no estoy mal, puedo arrastrar un archivo. Vamos a ver si recibiría un archivo acá. Si vean, yo puedo arrastrar un archivo para que se copie allí. Entonces, ¿qué haría yo con mi proyecto? Pues simplemente de esos tres archivos, los CSS, HTML y JavaScript, lo arrastraría entonces a la carpeta y ya allí entonces tendríamos nuestros archivos que hemos desarrollado en los tres primeros sprints. Y una vez que tengamos los archivos acá, vean que aquí en la terminal, si le doy ls, me muestra entonces, vamos aquí, si le doy ls, nos muestra entonces la carpeta ciclo 3 UPB, que es esta carpeta de acá, y remit.md, que es este archivo de acá. Entonces vean que si yo entro ahora a ciclo 3 UPB y nuevamente le doy ls, aquí podemos ver entonces los diferentes archivos de esa carpeta allí. Entonces, volviendo a la lógica que estuve presentando en mi máquina virtual, en mi máquina de Linux, lo que nosotros tenemos que hacer de primero es ejecutar sudo apt update. Una vez hecho esto, no lo ejecuto, vuelvo y reitero, porque esto es una máquina ya de un grupo, no quiero desconfigurar nada. Entonces, allí uno ejecutaría ese primer comando, sudo apt update, luego uno ejecutaría el comando de instalar Apache 2, sudo apt install Apache 2, y luego revisaríamos si efectivamente tenemos el servicio arriba. Entonces sudo service Apache 2 status. Bueno, aquí todavía como que no han instalado el Apache 2. Entonces nosotros miraríamos allí en ese comando si el Apache sí está corriendo o no está corriendo. Aquí pues me dice que no lo reconoce, pues tal vez porque este grupo no ha instalado ese Apache 2. Y ya una vez instalado ese Apache 2 y haber revisado el estado, entonces ya nosotros pasaríamos los archivos que tenemos en este caso, en nuestra carpeta de ciclo 3 UPB, todos esos archivos lo pasaríamos a la ruta de var www.html, a esta ruta, que es la ruta que Apache le va a responder, todos los archivos que estén en esa ruta, Apache le va a responder a las peticiones que realice el cliente a este servidor. ¿Listo? Bueno, lo otro es que en el momento en que hubo pues la capacitación con el personaje de Amazon, él pues indicaba que nosotros podríamos utilizar aquí el ifconfig y entre comillas nosotros tenemos acceso a esta dirección. Entre comillas, aquí lo que tocaría es probar si verdaderamente responde con esta dirección
que aquí nos lo muestran también, IP 10.0.0.150. Y recuerden que eso en el navegador se separa por puntos, 10.0.0.150. Entonces, ya aquí no necesitamos ejecutar ifconf, aquí nos muestra ya la dirección IP. La pregunta es si desde afuera nosotros podamos acceder a esta máquina a través de esa dirección IP o si no, o si tocaría por otro comando. El otro comando que había era la siguiente, espérenme, yo lo busco, que fue él mismo probó ese comando, pues nos pasó ese comando para obtener la dirección IP de la cual sí nosotros podemos acceder en cualquier computador a esa máquina. Pero yo últimamente lo estuve probando y ya no servía ese comando. Entonces, por eso es que les decía que cualquier cosa, pues estaría averiguando entonces cómo podemos obtener la dirección pública para acceder a esa máquina. Entonces, acá el comando era el siguiente, era este comando que si no estoy mal ya no está respondiendo la máquina no está respondiendo ese comando. Vamos a ver, vean ahí ya no está respondiendo ese comando. Entonces va a tocar pues buscar otro comando. Si yo me lo averiguo por mi propia cuenta o lo averiguo por la por la parte administrativa lo puede, apenas lo tenga, se los paso. ¿Listo? Pero básicamente es eso. Entonces aquí ya estamos como metiéndonos un poco en lo que hay que hacer con Amazon. ¿Listo? Bueno, eso era lo que le quería mostrar entonces el día de hoy. Como aquí medio cacharrear lo que vamos a ver en Amazon. Y ya en la próxima clase, si es mañana o pasado, no digo que mañana no hay, sino el tema de API REST, que viene a ser esto de acá. Este tema lo estaremos viendo mañana o pasado mañana, ¿listo? Bueno, que tengan entonces un feliz resto de noche. Muchísimas gracias, Fabián. Buenas noches. Gracias. Listo. Profe Fabián, una pregunta. Sí, Usted nos podría, por favor, buenas noches, disculpe, ¿nos podría regalar, por favor, el acceso de mañana? el acceso de mañana Sí, sí, señor. es por este mismo enlace. No, no, sí, pero es que en el listado, o al menos en el listado que yo tengo, se me salta de miércoles a viernes. Sí, ah, bueno. A ver. Yo también. ¿Nos lo pasa por este link? Bacán. O sea, este mismo enlace, esperen, yo reviso eso porque la verdad estoy perdido allí. Digamos, mañana jueves, de 9 a 10 de la noche, sería a través de... Ah, ok. Viene a ser hasta... Ah, bueno, listo. Entonces ya se los voy a pasar por el chat. Déjenme acá un momento. Se los paso. Gracias, profe. Listo. Listo, ahí se los paso por el chat. La clave viene a ser la misma que la que utilizan para acceder a esto. ¿Listo? Muy buenas noches, Eh, profesor. buenas noches. Profesor, una pregunta. Lo que pasa es que una compañera en el transcurso de esta semana te envió un correo, Andrea Ramírez, sobre que nosotros tenemos inconvenientes sobre el Sprint 3. No sé si de pronto la universidad te puedo contestar algo. Es que lo que sucede es que la universidad, bueno, en la parte administrativa de MITIC, en la UPB se ha llenado de solicitudes en cuanto a los bots de los sprints. Entonces, lo que está sucediendo es que ellos están intentando resolver los bots grupo por grupo del ciclo 3. Entonces, los escalamientos que nosotros estamos haciendo están como en espera de mientras ellos resuelven todos esos problemas que no les está pasando solo a ustedes, sino a muchos otros grupos aparte. Eso viene a ser un problema general del bot. ¿Listo? Pero Ah, apenas ok. tenga respuesta de algo, yo se los comparto. Ah, listo. Muchísimas gracias, profesor. Es que como quedamos incomunicados, o no tenemos como la retroalimentación que está en espera, pues por eso nos surge la duda. Pero listo, Sí. muchísimas gracias, profesor.
De igual manera, les voy a compartir un correo. Denme un momento acá. Yo les comparto un correo para que escriban a ese correo sobre esos inconvenientes que tengan de ese bot ustedes directamente. ¿Listo? Bueno, allí les paso ese correo para que puedan pues compartir con esos inconvenientes que tienen. Ay, gracias, profesor. Listo. Victoria, el enlace para acceder a las grabaciones anteriores, ahí se lo comparto. Es el último enlace que comparto allí. ¿Listo? Bueno, entonces que tengan un feliz resto de noche. Y hasta luego. Hasta luego, profe, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias.